Muchas gracias, señor presidente. Un saludo a mis colegas, a los miembros de las fuerzas militares que acompañan al ministro, al señor ministro, al ministro del Interior, por supuesto. Un saludo también a las víctimas que nos acompañan y a todos los colombianos y colombianas y a quienes desde muchos lugares del mundo están siguiendo este debate de moción de censura. Los ojos del mundo están viendo lo que acontece en este recinto del Senado de la República. Este debate ha sido citado para responder a una pregunta. ¿Por qué el ministro de Defensa, Diego Molano, debe ser objeto de una moción de censura de este Senado de la República? Y yo voy a tratar de responder esa pregunta, que me parece la pregunta fundamental de este debate y la pregunta que nos estamos haciendo millones y millones de colombianos. Y yo por lo menos encuentro 7 razones. Voy a tratar de, en este tiempo recortado que me ha dado el señor presidente de la corporación, de mencionar muy rápidamente esas 7 razones que se constituyen en las motivaciones de la censura al señor ministro de la Defensa, Diego Molano. Primera razón, porque el señor ministro de la Defensa es un ministro, es un funcionario que desconoce y viola los derechos humanos y desconoce y viola el derecho internacional humanitario. Y un funcionario con esas características no puede ser el responsable de la seguridad nacional y de la seguridad de los colombianos. Y voy a mencionar 7 episodios que retratan muy bien esa característica del ministro Diego Molano. Primera razón, ustedes recordarán el famoso episodio del bombardeo en el que murieron varios menores en el departamento del Guaviare. Pues ese episodio revela que el señor ministro de la Defensa considera a los niños y niñas reclutados forzosamente en el marco del conflicto colombiano en máquinas de guerra y por lo tanto adelanta y ordena acciones contra ellos, en particular ordena bombardeos indiscriminados en los campamentos en donde se encuentran reclutados forzosamente en su condición de víctimas estos niños y niñas. No me voy a detener en ese episodio porque el país conoce muy bien las declaraciones del señor ministro, que desconoce abiertamente la normatividad humanitaria y que además desconoce los compromisos de Colombia en acatar el derecho internacional humanitario en virtud de los fenómenos de violencia y de conflictos armados que hacen presencia en nuestro territorio. Segunda razón, para que ese letrero de fuera Molano tenga sentido en este debate, en las calles y en este recinto. El señor ministro Diego Molano es un ministro que reprime y criminaliza la protesta social. Y vamos a adicionar algunos de los testimonios y de las referencias muy bien documentadas que mis colegas Iván Cepeda y Wilson Arias han hecho sobre esa característica particular del señor ministro de la Defensa. Un ministro que está encargado de proteger la seguridad, la vida de los colombianos y colombianas, no puede ser un ministro que reprima y criminalice la protesta social, que es un pilar de toda democracia moderna, de toda democracia contemporánea. Tercero, tenemos un ministro que justifica la violación de los derechos humanos y, peor aún, que protege a sus violadores, que protege a quienes asesinan, disparan contra los manifestantes, que protege a quienes abusan de la fuerza
que protege a quienes usan también armas aparentemente no letales de manera indiscriminada contra la población, que protege a quienes cometen delitos sexuales, como ocurrió en el caso de Allison en Popayán, que protege a quienes hacen detenciones arbitrarias, en fin, que protege a quienes han sido responsables, junto con él, el principal responsable político, de una masiva violación a los derechos humanos en el marco de las movilizaciones del paro nacional desde el pasado 28 de abril. Cuarto, este ministro, el que tenemos acá, el doctor Diego Molano, se ha especializado en falsos positivos judiciales. El señor ministro se ha dedicado, no solo ahora, en este episodio del paro, sino mucho antes, desde que asumió la cartera, se ha dedicado a acusar infamemente, impunemente, a colombianos y colombianas, algunas de ellas víctimas de asesinatos como miembros de organizaciones ilegales, sin que medie ningún proceso judicial, sin ninguna fórmula de juicio, como en cualquier dictadura tropical. Un ministro que comete falsos positivos judiciales no puede ser el responsable de nuestra seguridad y mucho menos de la seguridad de un Estado democrático. Quinto, este es un ministro que además no solo ha echado discursos y no solo ha esgrimido argumentos para justificar la represión y la violación a los derechos humanos, sino que él mismo ha participado directamente en los operativos y en las acciones de la fuerza pública que han terminado en asesinatos, en delitos sexuales, en detenciones arbitrarias, en desapariciones, personas que aún no aparecen y que han sido registrados como desaparecidos en estos días de protesta social. Sexto, es un ministro que está afectando nuestras relaciones internacionales. Es un ministro que está contribuyendo a la caída de la imagen de Colombia ante el mundo, no solo del gobierno del presidente Duque, sino del Estado colombiano. El Estado colombiano hoy es considerado en los principales foros del mundo, en los principales parlamentos, en la opinión pública internacional. Óigase bien, señores de las fuerzas militares, ustedes que son depositarios del monopolio de la fuerza que le entregamos los colombianos, a los ojos del mundo, por culpa de este ministro, están siendo considerados como violadores de los derechos humanos, que es una característica propia de las dictaduras y no de las democracias, como decía el colega Wilson Arias. Un ministro le hace daño, un ministro como Molano le hace daño a la imagen de Colombia y a la imagen de las fuerzas militares. Pero además es un ministro que viola la ley, que viola el marco normativo y que viola incluso sus propias disposiciones y sus propios decretos, como lo voy a tratar de demostrar, repito, en este corto tiempo que me ha dado el presidente del Senado de la República. No me voy a detener en el primer punto que mencionaba, que tiene que ver con la condena a muerte de los niños y niñas, de los menores de edad reclutados forzosamente por los grupos armados. Condena a muerte porque detrás de las declaraciones del ministro hay palabras que matan. Vendrán los bombardeos, como ya ocurrió, en el que morirán, como ya han muerto, niños menores que son víctimas a los ojos del derecho internacional humanitario. Pero veamos la segunda característica del ministro que lo hace merecedor de la moción de censura: la represión y la criminalización de la protesta social. Debo recordarle, señor ministro, que el artículo 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas, y que además ese derecho tiene relación inescindible con otros derechos, lo dice la Convención Americana, que es una convención de la que Colombia hace parte y que obliga además a Colombia a respetar la protesta social que usted no está respetando. Miren ustedes
El cuadro de violaciones que no tiene antecedentes en la historia de Colombia, ni siquiera en los peores momentos de nuestra historia republicana. En el Bogotazo, cuando el asesinato del candidato, del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán, ni en el momento del paro cívico de 1977, ni en el paro nacional de noviembre del 2019, ni siquiera el 19 de abril de 1970, cuando ocurrió el robo de las elecciones por parte y que dio el triunfo a Misael Pastrana Borrero en aquel entonces. Miren ustedes las cifras, lo sabe el mundo además, cifras que horrorizan a cualquier demócrata del mundo. Voy a traer las cifras de la ONG Temblores a través de su plataforma que se denomina Grita. Miren ustedes, 2.905 episodios de violencia policial. Eso no ocurre ni en las peores dictaduras. 855 víctimas de violencia física por parte de la policía. 43 víctimas de violencia homicida, es decir, 43 muertes. 1.264 detenciones arbitrarias. Eso no lo hizo ni Pinochet cuando dio el golpe militar a Salvador Allende en Chile. 575 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública. Mujeres de este Congreso y de este Senado. 21 víctimas de violencia sexual por parte de la fuerza pública o presumiblemente. Ya vieron ustedes a una de las víctimas, 39 jóvenes que perdieron sus ojos y que quedaron jodidos de por vida por la acción de la fuerza pública ordenada por el señor ministro. Y 153 casos de disparos de arma de fuego por parte de la policía a los manifestantes, no a los vándalos, a los manifestantes, a los civiles, a los ciudadanos que con su dignidad no soportan arrodillarse a la ignominia y salen a la protesta a demandar sus derechos. Y puedo hacer aquí un listado, señor presidente, ojalá usted me diera el tiempo, pero aquí están el registro de esas víctimas, sobre todo de los homicidios. 28 de abril, 4 víctimas de violencia homicida en Cali, 1 en Bogotá y 1 en la Virginia Risaralda. 29 de abril, 2 víctimas de violencia homicida en Cali y 1 en Yumbo. 30 de abril, 7 homicidios en Cali, 1 en Pereira y 1 en Soacha. El de Soacha, el capitán de la policía, que también han muerto en medio de estas desafortunadas circunstancias por una orden de represión policial y militar dada por el presidente de la República y por el señor ministro de la Defensa, porque han respondido a una legítima protesta social con una estrategia militarista, con una estrategia policial, como si aquí no estuviésemos en presencia de un estallido social, sino de un problema de orden público o de una insurrección armada. Y así han respondido. Y por eso también han muerto uniformados, para los cuales y para sus familias también extendemos nuestra solidaridad. Pero ese es el resultado de militarizar y de criminalizar la protesta social. El 1 de mayo, 5 víctimas de violencia homicida en Cali, 1 en Ibagué y otra en Madrid, Cundinamarca, y 1 en Medellín. El 2 de mayo, otro homicidio en Cali. El 3 de mayo, 6 homicidios en Cali. El 4, 5 y 6 de mayo, 2 homicidios en Cali y 1 en Yumbo. El 7 de mayo, 1 en Pereira, 1 en Madrid, Cundinamarca y 1 en Bogotá. En fin, todos los días hasta hoy. Hasta hoy siguen disparando y siguen asesinando. Registro doloroso y vergonzoso de esta democracia para el mundo. Estos asesinatos de jóvenes, sobre todo, y no solo en Cali, colega Wilson Arias, en todo el país ha habido una decisión de tratamiento militar o militarista de la protesta social, que es un pilar de una democracia. Hay otras fuentes, por ejemplo, el de defender la libertad de las ONG de derechos humanos, que hablan incluso
de 52 personas que han muerto violentamente en medio de estas protestas. Human Rights Watch ha también dicho que Senador Antonio Sanguino, continúe con el uso de la palabra, por favor. Por favor. Mil gracias, presidente. Pero Vivanco, por ejemplo, ha dicho que de las 58 muertes ocurridas, por lo menos 19 tienen relación con las manifestaciones, 18 han sido manifestantes o transeúntes y un policía. Y bueno, podemos seguir enumerando los casos que demuestran esta actitud, esta decisión de reprimir y criminalizar la protesta social, porque aquí hay una decisión política y eso es lo que hace merecedor de la moción de censura al funcionario que tiene la responsabilidad política de impartir esas órdenes, de definir esa política, de decidir ese comportamiento de nuestras fuerzas militares y de la fuerza pública. Aquí la responsabilidad política no descansa en el patrullero o en el miembro del SMAT o en el capitán o en el teniente de la policía. La responsabilidad política descansa en el señor Diego Molano, que ha dado las órdenes para que esto ocurra. Bueno, la Defensoría del Pueblo ha dicho que por lo menos hubo 106 personas víctimas de violencia basadas en género y que hay 89 personas todavía desaparecidas. O sea que no estamos hablando aquí de una narrativa inventada por el castrochavismo o por cierta izquierda complotista, etcétera, etcétera, como han querido venderlo. Aquí estamos en presencia de hechos que son tosudos y que demuestran el dolor y la sangre que han corrido en estos días por las calles de Colombia por cuenta de una decisión política equivocada del señor ministro, una decisión política que viola el Estado de Derecho y que pisotea los derechos humanos. Bueno, y el señor ministro se ha dedicado a justificar estas violaciones, que es la tercera característica de su conducta. Aquí pudiera citar, por ejemplo, los trinos del señor ministro de la Defensa. Senador Antonio Sanguino, tiene un minuto para que termine, si es tan amable. No me diga que tengo un minuto porque no voy a alcanzar. Pero bueno, voy a tratar de redondear, señor presidente, si usted me lo permite, pero pueden revisar la cuenta de Twitter del señor ministro, ¿no? En donde, por ejemplo, ha afirmado que, y en sus declaraciones de prensa, que lo que estamos viendo en Colombia, que a lo que se enfrentan nuestros policías y soldados, es a una definición que además no existe en el Código Penal, y no sé si es autoría de él o del señor presidente Iván Duque, una suerte de lo que él ha denominado terrorismo de baja intensidad. Y claro, como son terroristas de baja intensidad, pues hay que dispararles. Y como son terroristas de baja intensidad, según el ministro, hay que reprimirlos con toda la fuerza del Estado. Y como son terroristas de baja intensidad, hay que justificar sus muertes, hay que proteger a quienes disparan, como aquí lo relataron quienes nos acompañaron con sus testimonios. Senador Antonio Sanguino, un minuto más, por favor. Que cometió con las víctimas de la masacre en Ábrego, que después de estar asesinados, usted en una rueda de prensa justificó sus asesinatos diciendo que eso había sido el resultado de una vendetta de bandas criminales, sin ninguna prueba judicial, revictimizando, como lo dijeron las familias en una visita que hicimos, a esos jóvenes que fueron asesinados en Ábrego. Yo, por razones de tiempo, no me voy a detener en el resto de asuntos que traía para este debate, pero creo que todas estas razones justifican que este Congreso aplique por fin la moción de censura a un funcionario que representa un peligro para la democracia colombiana,
que socava la legitimidad de nuestras fuerzas militares, que está produciendo un enorme daño en nuestras relaciones internacionales, que violenta la protesta social. Y yo finalmente quiero decirle al señor presidente de la República: negocie el pliego del paro, pare la masacre y no convierta las calles de Colombia en paredones de fusilamiento de nuestros jóvenes.